Sí, cuando la gente decía que un libro le había cambiado la vida, siempre lo encontraba como, no sé, me habían gustado muchos libros, sí, está bien, pero así como cambiarme la vida, así como que uno ve el mundo de forma distinta, encontraba que eso era un poco exagerado. Ahora pensándolo bien, quizás estaba un poco celosa que no me había enamorado de un libro con esa intensidad, pero tengo que decirles que ese día llegó, hay un libro que leí y que me voló la mente totalmente. Así que fue tanto lo que me fascinó el libro que decidí hacer un podcast. O sea, imagínense el nivel al que llegué. Por eso les doy la bienvenida a este primer capítulo donde voy a homenajear a este libro que me cambió la vida. Bienvenidos a este podcast donde exploramos cómo los humanos nos hemos comunicado a través de la historia, desde los primeros mitos de la creación hasta TikTok. Vamos a tratar de contestar qué tan antiguas son las fake news, o quién es el Shakespeare del presente, o cuáles fueron los memes del pasado, y lo más importante, ¿por qué decidimos migrar de una red social a otra? Cada capítulo una forma de comunicación distinta. Soy Emilia Maki y esto es Humanidad Parlanchina, un programa de radio inventada CCE Santiago. Y en el capítulo de hoy hablaremos de una invención que no ha podido pasar de moda, la escritura. Antes que nada, siempre vamos a empezar los capítulos con una sección llamada sección Wikipedia para definir bien el concepto de cada capítulo. Maestro Fabián, por favor, un poco de música culta para sonar inteligente. La escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma por medio de signos trazados o grabados. En tal sentido, es un modo gráfico específicamente humano de conservar y transmitir información. Existen dos principios generales en la escritura. Por un lado, la representación mediante logogramas que pueden representar conceptos, y por otro, muy importante en este capítulo, la codificación mediante grafemas que representan sonidos o grupos de sonidos. Bueno, les contaba que había un libro que me había cambiado la vida. Y es uno llamado La Musa aprende a escribir, del profesor inglés Eric Havelock, del año 1986. Es antiguo igual, pero se mantiene vigente, se lo juro. Voy a intentar citar lo menos posible para no aburrirlos, pero les voy a contar por qué me gustó tanto y por favor, si lo quieren leer, avísenme. Yo se los mando, lo podemos comentar. Por favor, necesito comentar este libro con gente. Havelock cuenta que, así como el Internet, la invención de la escritura transformó la comunicación para siempre. Y al igual que el Internet, quizás, si nos lo proponemos, podríamos vivir sin él, pero ahora que sabemos de su existencia, somos prácticamente adictos. Ahora ya llevamos tantos años que uno cree que la escritura es casi como una extensión del ser humano, ¿no es cierto? Así como el celular es una extensión de nuestro brazo, o incluso el celular es una extensión de nuestro cerebro, a estas alturas de la modernidad. Pero lo increíble es que la escritura es un juguete que alguien inventó y que no hemos podido superar. Es la moda más larga de la humanidad lejos. Con la agricultura, me imagino, o algo similar. Y eso suscita una gran pregunta. ¿La humanidad inventa cosas porque las necesita realmente? ¿O es al contrario? Un invento ya existente va generando necesidades en la humanidad y en diferentes sociedades. Tampoco digo que deberíamos rehabilitarnos de esta droga llamada escritura y volver a la época oral. Obviamente eso ya no se puede hacer, no podemos dar marcha atrás. De hecho, me encanta esa adicción a las tecnologías y creo que voy a ver esa adicción constantemente a lo largo de este podcast. Así que no tengo ningún ánimo moralista de rehabilitarnos de esta droga llamada escritura. Bueno, vamos desde el principio. Érase una vez una Grecia antigua que no tenía escritura. Tratemos de imaginarnos por un segundo un universo, una sociedad donde no hay escritura. El conocimiento era algo grupal. Si no veías personas, es posible que no aprendieras nada. Imagínense que aunque vieras algo en la naturaleza, en un árbol, una hoja, etcétera, el sol, y sientes que aprendiste algo, solo contándoselo a otra persona podías digerir lo que habías reflexionado, ¿no es cierto? No había dónde registrarlo. Entonces, las personas eran un recurso primordial con quien compartir adivinanzas, relatos, refranes y otras verdades, entre comillas, de la vida diaria. No me gusta el término verdades, pero en este caso sí venía.
Y estuve leyendo, los pensadores tampoco se han puesto mucho de acuerdo, pero todo indica que, por ejemplo, el gran y famoso autor Homero no sabía ni leer ni escribir. De hecho, hay intelectuales que dicen que Homero ni siquiera existió, y todas sus obras son recolecciones colectivas que diferentes narradores orales iban declamando a diferentes grupos. O sea, imagínense, la Ilíada y la Odisea, los libros con los cuales nos persiguen apenas aprendemos a leer, ni siquiera fueron hechos para ser leídos solos, encerrados en silencio, sino para declamar acompañado, en un grupo. ¿Cómo no nos íbamos a aburrir leyendo la Odisea y la Ilíada? O sea, de haber sabido hubiéramos hecho una declamación colectiva, qué sé yo. De hecho, es muy probable que la Ilíada y la Odisea tampoco se declamaron de una sentada. Una persona, un narrador oral, no hizo una performance de, imagínense, 6 horas que duran las páginas de la Ilíada y la Odisea, sino que se deben haber transcrito y cuando las transcribieron se deben haber juntado, ¿sí? Fue una recopilación. Y mientras no se transcribían estas narraciones, obviamente sobrevivían como hoy sobrevive una copucha, básicamente. Va de boca en boca, una la escucha, trata de replicarla, y cuando te toca contarla a ti, se te olvida algún detalle, le vas agregando un poco de tu estilo personal, y así esta bola de nieve va rodando. De hecho, tenemos que pensar cuando somos niños, es decir, cuando no sabemos leer y nos enseñan canciones para aprendernos colores, partes del cuerpo, todas esas cosas por lo general riman y repiten, ¿no es cierto? Por ejemplo, se me viene a la mente la cancioncita 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Ya, eso. Esa cancioncita era la tecnología hasta el momento para poder acordarse de las cosas. Rimas y repeticiones. No había nada más. Era lo más moderno hasta ese año, hasta ese momento. No había otra manera de retener información. Y por eso mismo, de ahí va saliendo la poesía. Y eso es lo que encuentro más impresionante. No es como que alguien fue inventando rimas a medida que miraba por su ventana y escribía en su cuaderno, sino que su origen es mucho más básico, mucho más de supervivencia. Y eso me llama mucho la atención, porque ahora la poesía es como ese género literario que nadie quiere leer o que cuesta mucho entenderlo, que está muy cifrado, que es muy artificial y muy lejano, ¿no es cierto? Pero para que vean ustedes que la poesía es uno de los tipos de literatura más antiguos que existen. Ahora díganme una palabra cualquiera y les enseñaré que la raíz de esa palabra es griega. Entonces, estamos en este contexto donde la oralidad es la mayor tecnología y de pronto aparece el alfabeto, pero aparece de una forma muy interesante, en mi opinión. El alfabeto fue inventado por alfareros que estaban haciendo vasijas de cerámica o otro material y tenían que etiquetar estas vasijas para acordarse, por ejemplo, no sé, para quién era este encargo o de qué color tenía que pintarlo, etc. ¿Ya? Era simplemente algo para ayudarlos a acordarse de sus diferentes encargos. Y aquí se abre un portal porque esto fue el invento del milenio, ¿no es cierto? El alfabeto griego fue muy importante porque fue el primero en separar las vocales por un lado y las consonantes. Cada signo en el alfabeto griego tenía un solo sonido, ¿ya? No quiero decir que fueron los primeros porque estaban pasando cosas muy parecidas en esa época, ¿no es cierto? La escritura de Mesopotamia, la cuneiforme, se hacían unos pequeños hoyos en arcilla y era la primera escritura que se conoce en la historia, pero sí tenía funciones económicas y administrativas, ¿ya? El arte y la transmisión del conocimiento cultural seguía dejándose para la oralidad, ¿ya? Esto era netamente administrativo. Por otro lado, también están los ideogramas chinos, que eran más abstractos, referían a conceptos en sí y no a un sonido en particular. Además parece que habían millones, siguen habiendo millones, obviamente este lenguaje todavía existe. Por ejemplo, imagínense que hay 40.000 caracteres de ideogramas chinos. Entonces la gente podía estar una vida entera aprendiendo cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y de hecho este tipo de ideogramas lo podemos conversar con un invitado en otro capítulo, quién sabe. Y también están los fenicios, que según Havelock agrupaban sílabas por conjuntos, tenían un signo para cada sílaba. Por dar un ejemplo, el signo K se podía desprender K, Ke, Ki, Ko, Ku. Y ahí uno, si veía ese signo, básicamente le achuntaba el sonido y la vocal no era realmente tan importante para el desarrollo de la palabra en total, ¿ya? Pero los griegos, como les contaba, comenzaron a tener
una letra para cada sonido. Pudieron separar las consonantes de las vocales. Y eso yo lo encuentro alucinante. Porque en estricto rigor podían inventar palabras y sonidos que nunca habían existido y así armar un glosario de palabras que no necesariamente tenían un significado. Y bueno, yo a este punto del libro ya estaba vuelta loca. Voy a leerles la siguiente cita de Havelock, donde dice que la escritura es, cito, una tabla de elementos atómicos que, agrupándose en una variedad inagotable de combinaciones, pueden representar con exactitud razonable cualquier ruido lingüístico. El invento suministró también el primer y el último instrumento que estaba perfectamente construido para reproducir el alcance de la oralidad. Ya, esta cita me gusta muchísimo por varias razones. Me encanta primero cómo describe la escritura como si fuera un computador, ese como sentido de algoritmo con caracteres finitos, no estos 40.000 caracteres del ideograma chino, sino algoritmos, un algoritmo infinito que se hace a partir de caracteres finitos. Esto es como la invención de la computadora de su época. Y al mismo tiempo tiene esta cita tiene como que marketea muy bien la escritura porque dice que reproduce el alcance de la oralidad. Es como estos comerciales de mayonesa vegana, como que saben exactamente igual, como sabe exactamente igual que la mayonesa, pero no tiene huevo, ¿cachai? Como lo mejor de la oralidad, pero no tienes que juntarte con gente para escucharlo, ¿no es cierto? Como que tiene esa calidad el alfabeto fonético de los griegos. Por eso causa tal impacto en la sociedad. Además, era un invento muy bacán por otras razones. Era fácil de aprender, como les digo, había que aprenderse un número limitado de signos y no 40.000 caracteres. Y como remitía solamente a los sonidos, ellos podían procesar lenguas extranjeras a su propio modo, en su propio alfabeto, y de alguna manera registrarlas. Es como si nosotros quisiéramos grabar con nuestro celular una lengua que no entendemos, pero con la escritura. Por eso fue tal el impacto de la escritura en la Grecia antigua. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece aracnofobia? Aracna viene de la palabra griega para araña. Y fobia, es decir, miedo a las arañas. Ahí tienen. Bueno, la escritura, como pueden ver, va agarrando vuelo, se va poniendo de moda y los intelectuales empiezan como a adoptarla en su vida, ¿no es cierto? Primero que nada, obviamente no todo el mundo sabía leer, no todo el mundo sabía escribir, esto fue un proceso muy, muy lento y en un principio se convirtió en un oficio, así como que hay personas que saben hacer zapatos y otras personas que no saben hacer zapatos, ya, esto era parecido. Escribir, saber manipular los objetos como la pluma con tinta o esculpirlo en una tabla, que se entienda tu letra, escribir bonito, la caligrafía, que suene bien lo que estáis diciendo, tener como la retórica para poder redactar bien, todo eso se aprendía y era un oficio. O sea, la gente acudía a la persona que sabía escribir, a la persona que sabía leer, ¿no es cierto? También pasa eso, por ejemplo, es como hoy en día que la gente, hay algunos que saben programar nomás, ¿no es cierto? Y uno acude a un programador para que le haga ciertas tareas. Y por eso dicen que en el futuro, eventualmente, todos vamos a tener que aprender a programar. Así como hoy todo el mundo sabe escribir y leer. Bueno, no todo el mundo, pero es parte igual de nuestra sociedad y no un oficio. Y además, como la escritura empieza a ponerse de moda, se empiezan a traspasar los clásicos orales por escrito. Entonces aquí aparece de nuevo la Odisea y la Ilíada, que eran de otra época, pero se transcriben, ¿no es cierto? Así como cuando salió Wikipedia y todos dijimos, ya, lo que no aparece en Wikipedia no existe en el mundo real, básicamente. Esto es similar, ¿no es cierto? Ahora que tenemos la escritura, todo tiene que quedar registrado, escrito, en la versión que sea, pero que quede registrado. Y bueno, ya esta bola de nieve va corriendo y la gente se empezó a sentir cada vez más cómodo con la escritura. Porque además era muy agradable tener este torpedo para no tener que acordarse de memoria de todo, ¿no es cierto? Y aquí Havelock dice, solo cuando el lenguaje está escrito se hace posible pensar acerca de él. El medio acústico, al no ser susceptible de visualización, no era separable de la persona que lo usa. ¿Ya? Aquí hay palabras muy clave, conceptos muy clave. Las palabras ahora podían, 1, diseccionarse, en el sentido de que podían separarse y observarse por segmento, así como cuando uno pausa una película y va viendo foto por foto lo que va pasando y los detalles que hay detrás, etc. Bueno, obviamente no todo el mundo hace esto, pero podría hacerlo.
Aquí se podía apreciar, contemplar más la palabra desde el detalle más, hacerle zoom a la palabra, ¿no es cierto? Contemplarla desde todos sus segmentos. Y además está todo este tema de la contemplación, o sea, ya como está escrito en algo que está fuera de mí y yo no estoy pronunciándolo, puedo apreciarlo como si fuera un cuadro, como si fuera una obra de arte, ¿sí? Y aquí con la contemplación, obviamente, como todos sabemos, los filósofos se vuelven locos, en el sentido de que son demasiados conceptos muy ambiguos, muy contemplativos que quieren definir, ¿no es cierto? Empiezan a abstraer mucho las ideas porque pueden, porque en el momento de la literatura oral o de la cultura oral, todo era más funcional. Ahora está la abstracción, hacer arte con las palabras. Platón, el muy conocido filósofo, en un comienzo se resistió. Imagínense que Platón vivió al mismo tiempo que se empezó a inventar la escritura. Increíble. Bueno, Platón en un comienzo se resistió a esto. Encontró que la escritura era muy deshumanizadora, porque no tenía el alma de quien lo decía. Los griegos y las sociedades orales decían que cuando alguien habla resuena su cuerpo por dentro, ¿no es cierto? Como que habla su alma, y esto era muy deshumanizador. Pero más adelante Platón va a adaptarse a la escritura e incluso termina concluyendo que la escritura sirve para debatir y para teorizar más, ¿no es cierto? Como les decía antes, lo tienen más de lejos, lo pueden contemplar. Entonces, en vez de aprenderse de memoria que 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6, uno dice, bueno, pero ¿y por qué 2 y 2 son 4? ¿No es cierto? ¿Cuánto es 1 más 3? No sé. ¿Cuánto es? Etcétera. Ahí hay un tema de abstracción, de mirar las cosas de lejos y reflexionar, ¿no es cierto? Y por eso mismo también tenemos que acordarnos de que la escritura era como esta plasticina donde se podían armar muchas palabras nuevas. Los pensadores de la época se dedicaron a bautizar conceptos y conceptos y conceptos. Por eso muchas palabras de hoy vienen del griego, ¿no es cierto? Inventaron, no sé, la palabra prosodia, anagnórisis, filosofía, teología, etc. ¿Sí? Como que se dedicaron con la varita mágica como a etiquetar todo lo que se les ocurría, ¿no es cierto? Y qué más maravilloso que eso, creo yo. Muy bien. Ahora, nombren 3 cosas que los griegos hicieron primero. Astronomía, filosofía y democracia. ¡Bravo! Muy bien. Oigan, aprovecho de explicar estos audios que voy tirando entre medio. Son extractos de una película que se llama Mi Gran Casamiento Griego. Por favor, si no la han visto, véanla. Y estas pequeñas frases que voy dejando son de uno de los personajes principales, que era el papá de la protagonista, que es griego, vive en Estados Unidos, pero es de familia como muy, muy griega. Quizá aquí caemos en un estereotipo bien burdo, pero es muy bueno porque está muy obsesionado con la cultura griega. Seguramente nació en Estados Unidos, pero está muy obsesionado con todo lo que inventaron los griegos y como que nunca pudo superar la época de Platón, por ejemplo. Entonces es muy divertido porque encuentra que los gringos son muy fome, ¿no es cierto? Son muy callados y él es como... Ya le gusta comer y gritar y como que habla de ser griego todo el rato. Así que Mi Gran Casamiento Griego, gran película, 2000era. Además, era como de las pocas películas, cuando nos compramos un DVD en mi casa, era como una de las 3 películas que teníamos. Así que me la sé de memoria. Y reflexiona sobre eso, porque todas las palabras vienen de alguna medida del griego. Igual el viejo en la película de pronto dice cosas nada que ver, como que le dicen una palabra en japonés y él dice que viene del griego. Entonces es como chistoso su nacionalismo desenfrenado. Bueno, retomemos. Le estaba contando que la escritura empieza a tomar vuelo, todo el mundo empieza a cautivarse por la escritura, pero obviamente la élite de la Grecia antigua estaba escandalizada con la escritura, ¿sí? Así como la generación del 80 con el reggaetón, que tenían fe de que en algún momento esta nueva tendencia iba a pasar de moda, pero todos sabemos que eso no pasó, ¿sí? Daddy Yankee es el rey y la escritura ahora es el imperio, ¿no es cierto? La élite pensó que iba a pasar de moda la escritura y no fue así. Para ellos, para esta élite griega, fue difícil dejar entrar la escritura en su mundo. De hecho, fueron 300 años de forcejeo, fácil. Los poetas de la élite, así los voy a decir, según Havelock, fueron bien tecnófobos en el sentido que veían que la oralidad y la memorización en rima era la única alternativa para educar.
de alguna manera decían que leer era para ignorantes, era para aquellos que no tenían la capacidad mental de memorizar. Deben haber pensado, pero si esta gente no se aprende las vasijas de memoria, entonces ¿cómo se van a aprender una lección rimada? ¿Cómo se van a aprender las tablas de multiplicación? O sea, atroz, lo deben haber encontrado atroz. Y además la élite era las que participaban en política, obviamente eran grandes oradores. Y en esa época era muy humillante que un orador tuviera un soporte escrito. Tenía un torpedo. Humillante. Y bueno, además, según Havelock, para la élite también era muy cómoda la memorización porque mantenía el control social y político. Y acá hay algo súper interesante porque, como les decía antes, cuando uno memoriza, uno está muy acostumbrado a repetirlo con exactitud y no se cuestiona realmente lo que se está diciendo, ¿no es cierto? Es como cuando, no sé, juega Chile y cantan el himno nacional y uno como que lo repite medio hipnotizado y no se da cuenta de las palabras que está diciendo. Pero cuando uno lo tiene anotado, si uno tuviera el himno nacional anotado, es distinto. Uno lo lee y se puede distanciar de estas palabras. Y decís como, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es Yo la tumba será de los libres? ¿Qué es esto? Bueno, cuando estaba leyendo este libro, vi esta resistencia de los poetas de la élite. Y me sonó muy conocido, ¿no? Hay como cierto moralismo de parte de las generaciones anteriores. O sea, una misma, aquí presente como millennials, dice, no sé, no, yo antes del internet, yo me sabía los números de teléfono, todos los cumpleaños de todos mis amigos de memoria, me sabía el número de mi abuelita, bla, 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 ¿no? Ese gesto medio moralizante que dice, yo cuando crecí, yo cuando tenía tu edad, tenía menos herramientas para llevar a cabo la vida, ¿no es cierto? Es muy típico ese sentimiento, creo. Y de hecho, todo este libro me hizo acordarme de una anécdota chilena que en su momento también me llamó mucho la atención, que es una carta de Christian Barken, una de las tantas cartas de Christian Barken, que él, bueno, es un profesor de literatura, comunicador, tuvo muchos programas, tiene muchos programas en la radio, tuvo en la televisión, y siempre publica estas cartas que son bien polémicas porque él tiene una opinión súper marcada. Y en agosto del 2016 escribe una carta que se llama Homo Pokémon, a propósito del Pokémon Go, que, como algunos sabrán o otros no sabrán, es un videojuego de realidad aumentada. O sea que usando la ubicación de tu celular, el juego iba poniendo diferentes Pokémones que tú tenías que ir a buscar al exterior. Entonces la gente estaba vuelta loca, al menos en Santiago, donde vivo yo, estaban en todas las plazas, en todos los parques, había mucha gente acumulada jugando este juego. Y Christian Barken, como un poeta de la élite, quedó en shock. Encontró que esto era terrible, ¿no es cierto? Como que encontraba que los jóvenes no sabían disfrutar la poesía y que estaban como zombies y que eran adictos al celular y etc. Y hay partes de esta carta que son muy buenas, son citas muy buenas, así que se las voy a leer. Por ejemplo, dice, por estos mismos senderos del parque forestal se pasearon el Chico Molina, Enrique Lin. Ellos también buscaban, pero no los Pokémones, sino la verdad perdida, la poesía extraviada. Ya como realmente aquí Barken como que no podía superar de que las nuevas generaciones no apreciaran la poesía como él. Después él dice, quiero huir de estas tribus de nativos digitales, me dan ganas de pararme en mitad de ellos y gritar, ¡viva la realidad! ¡Viva el viento, las hojas! ¡Vivan los rostros! ¡Vivan las cosas que se tocan y se huelen! Las puestas de sol, los abrazos y las lágrimas. Ya, ahí también como haciendo mucha alusión como viva a la realidad y a lo oral, como que creo que hay un paralelismo muy evidente, como las cosas que se tocan, se huelen, que están aquí, en el presente, no esto que está en otro metaverso, ¿no es cierto? Y la parte que más me llamó la atención, que yo creo que Christian Barken debe pensar que es la más deconstruida, pero yo encuentro que es la más terrible, es cuando dice, casi al final de la carta, dice, de pronto se apodera de mí un sentimiento de piedad por todos esos niños y niñas y siento su tremenda orfandad, su honda soledad y pienso en sus piezas estrechas en departamentos sin luz ni patio y veo hacia atrás una vida vacía, monótona, con madres y padres ausentes, en un mundo sin Dios en el que Google reemplazó a Dios, ni ideales, dice, y una infancia sin trompos ni emboques ni pichangas.
Y aquí encuentro que es como el pic de su resistencia hacia lo nuevo, porque lo que está diciendo básicamente es que solo perdona, entre comillas, a la gente que juega Pokémon GO, solo va a perdonar si son niños dañados, niños que no tienen nada mejor que hacer. O sea, básicamente a mí no me puede gustar... O sea, si yo tengo patio en mi casa no puedo disfrutar Pokémon GO. Como eso básicamente está diciendo como, claro, como es, esta gente no puede tener acceso a mejor entretención, mejor disfrute del intelecto, tienen que jugar Pokémon GO. Cuando Pokémon GO en verdad es una gran idea. Yo creo que es una idea muy revolucionaria y una gran forma de entretenerse, ¿no es cierto? Muy bien, señor Portocalos. ¿Qué tal la palabra kimono? Ah, Es buena. Kimono. Kimono. Claro, kimono viene de la palabra griega imona, que significa invierno, y que usan en el invierno para calentarse. Una bata. ¿Ven? Bata, kimono. Ahí tienen. Creo que rayé mucho la papa con este libro. Me he paseado desde a Christian Barken hasta Platón, así que para que vean que me hizo replantearme muchísimas cosas. Igual quiero dejar en claro que Havelock en su libro insiste en que el oral y lo escrito no son competencias, sino que son cosas diferentes de expresión, ¿no es cierto? La oralidad es un instinto más humano y la tecnología de la escritura intensificó ese instinto, pero nunca va a poder superar a la oralidad, ni viceversa, ¿no es cierto? De hecho, como dato duro, el Homo sapiens existe hace 30.000 y 50.000 años aproximadamente, y el escrito más antiguo es de hace 6.000 años. Entonces, tenemos que pensar que la escritura es un invento que agarró mucho vuelo simplemente, pero no es algo inherente al ser humano. Y de hecho también el lenguaje es muy abrumadoramente oral. De hecho, existen demasiadas lenguas, han habido demasiadas lenguas en la historia de la humanidad, y de hecho son muy pocas las escritas, ¿ya? De hecho, hoy solo 78 de las 3.000 lenguas que existen aproximadamente poseen literatura, o sea, poseen escritura. 78 de 3.000 lenguas. Para que se hagan una idea de que igual es algo súper artificial, ¿sí? Y además, puntos a la oralidad por muchas cosas. Sin la oralidad no existiría la escritura, para partir con eso. Por otro lado, el humano se arregló varios años, varios siglos sin escribir, ¿ya? Y también siempre tenemos que tener en cuenta que una civilización no haya tenido escritura no significa que no hayan sido inteligentes, sino simplemente no la necesitaban, ¿no es cierto? Es como que los incas no habían inventado la rueda, pero ¿por qué inventarían la rueda si viven en la montaña? Es muy poco práctico, ¿no es cierto? Asumir que una sociedad es de mejor calidad, entre comillas, que otra, por las cosas que inventaban, no tiene mucho peso ese argumento, ¿no es cierto? Y por eso Havelock también es muy enfático en diferenciar entre la ausencia de escritura con el analfabetismo, ¿no es cierto? El analfabetismo es un grupo, los analfabetos son un grupo de personas que dentro de una sociedad occidental en general, que es muy escritural, esas personas quedan recluidas porque no saben leer, porque no saben escribir. Es muy distinto a una comunidad que no tiene escritura simplemente, ¿sí? Entonces siempre tenemos que pensar que son hermanas la escritura y la oralidad, que se alimentan la una a la otra y se potencian muchas veces. Y también esto lo vamos a ir viendo a lo largo del podcast, creo, me imagino, en todos sus capítulos. Y además, una pregunta muy importante que creo que hay que hacérsela todos los días. Bueno, ya no todos los días, pero hay que hacerse esta pregunta. ¿En qué creemos más? ¿En lo que está por escrito o en lo que está dicho oralmente? ¿Ya? Este es un dilema que tiene muchísimos años. Los griegos ya se estaban sacando los pelos de la cabeza en esta discusión. Y de hecho hay muchas obras que hablan de esto. Hay una obra en particular que se llama Hipólito, que se trata de que la madre de Hipólito se enamora de él, pero, oh sorpresa, el amor no es correspondido, Hipólito no está enamorado de su madre. Entonces la madre, Fedra, se suicida y deja una nota al padre diciendo: tu hijo me trató de seducir, mátalo. Esa es la premisa de la obra. Y la trama se centra en el problema de Teseo, que es el padre, porque tiene que elegir entre la palabra escrita
póstuma de ultratumba de su esposa y la defensa viva y oral de su hijo, que en primer lugar no había hecho nada malo, ¿no es cierto? Es una venganza de ultratumba. Entonces en esta obra también se cuestiona y se vuelve a cuestionar en qué creemos más, ¿no es cierto? Y en la vida misma hoy día, por ejemplo, firmamos todo. Hacemos firma para todo, hacemos contrato para todo, tenemos constancia de cada compra que hacemos, de arriendo, declaraciones, etcétera, ¿no es cierto? Pero por otro lado, no hay nada más real y no hay nada más jugoso que, por ejemplo, que a un político se le quede abierto el micrófono, como en el Congreso, y escucháis su voz y dice eso que siempre quisiste escuchar, pero sabíais que no lo iba a poder decir en público porque era como políticamente incorrecto, ¿no es cierto? Entonces están estas dos cosas, como lo oficial es tan escrito y al mismo tiempo creemos que el verdadero alma de las personas está en lo oral. Entonces, ¿en qué creemos realmente? ¿Sí? ¿Qué somos? ¿Orales? ¿Somos escriturales? Así que tengan esto en cuenta, la oralidad y lo escrito van a seguir apareciendo en este podcast constantemente. Imagínense, aquí un pequeño spoiler, pero imagínense cuando inventan la radio, la televisión, todos estos medios de comunicación que son muy orales también, que tienen texto y que no podrían haber existido sin el texto, pero son orales. Eso ténganlo muy en cuenta para más adelante. Con esto vamos llegando al final de este episodio. Les dejo esas preguntas medias amplias y filosóficas. También voy a dejarles la bibliografía en la descripción. La Musa aprende a escribir de Havelock es el libro al que más me referí, pero también leí otras cositas, así que se las voy a dejar. Y próximamente quiero tener invitados también cuando vea que el tema excede mis conocimientos, así que no se preocupen, van a haber más voces que esta que escuchan ahora. Y por favor, si se les ocurre un medio de comunicación o una tecnología de la comunicación, tanto oral como escrita, nos escriben nomás al Instagram @ccesantiago y podemos ver si lo podemos hacer en próximos capítulos. Por favor, comuníquense con nosotros, díganme qué les pareció. Insisto, o sea, desde un ritual de iniciación hasta una nueva aplicación de celular, realmente todo es mucho más comunicación de lo que parece, así que no duden en contactarnos. Cualquier cosa donde la humanidad esté siendo parlanchina. Soy Emilia Maki, grabando desde la radio inventada del Centro Cultural de España, Santiago. Muchas gracias por escuchar. Chau. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Humanidad Parlanchina es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España. Dirección General, Joaquín Jiménez Salvador. Producción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.